Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Hilo 121, Reverberación 1. A medida que se acercaba el final del mes, Lindy pronto centró su atención en un último arte. A Femme on Night's Memory era un pequeño arte sutil y no algo que hubiera aprovechado mucho desde que comenzó a cultivarlo a principios de este año. Era un arte de confundir y arrebatar fragmentos de memoria, permitiendo al usuario escabullirse más fácilmente y evitar dejar rastros. Lo había utilizado principalmente como truco de combate para desorientar a un enemigo justo antes de atacar, haciéndole olvidar su posición. En comparación con obras como El vuelo de la risa del ladrón de viento, su cultivo le resultó increíblemente sencillo en comparación con el resto del arte, dominando las lecciones restantes en muy poco tiempo. Lindy se encontró reflexionando sobre sus lecciones mientras descubría los últimos defectos en su uso. Ella sabía muy bien que la memoria era algo complicado, algo que la gente podía reescribir para evitar enfrentar contradicciones. Ella misma lo había hecho, inconscientemente, al convertir el estrés y las lecciones de su madre en algo que no debían reforzar su justificación para abandonar el hogar. No, la memoria no siempre fue confiable en absoluto, incluso antes de considerar artes como esta. La memoria falsa podría fácilmente suplantar a la realidad. Lindy dejó escapar un suspiro y abrió los ojos. La memoria podía ser complicada, pero eso simplemente significaba que era necesario protegerla bien. Eso fue todo. La memoria de la noche efímera fue un paso en esa dirección. Los recuerdos se degradan y cambian, y no hay nada malo en eso, dijo Sixian. El aire junto a Lindy brillaba y aparecía el contorno fantasmal de la musa, vestida con túnicas de brillante luz de luna. «Lo sabrías», reconoció Lindy. Ella había nadado en los recuerdos que componían Sixian. Eran cosas fragmentadas, volutas de sensación y experiencias sin lógica ni coherencia. Solo los recuerdos más recientes, los de su encarnación más reciente, estaban claros. Ya acepté la verdad de la impermanencia. Algo como esto no me va a molestar. Me pregunto cuánto tienes. Reconocer el final, el de E mayúscula, es una cosa, pero está muy lejos. Sixian se inclinó hacia atrás para mirar las estrellas. Ciertamente no aceptaste mi final. Estoy agradecido por eso, incluso si creo que eres tonto por verlo de esa manera. Lindy no respondió. Ella conocía a Endings. Era la luz que salía de los ojos de un hombre mientras la escarcha se arrastraba sobre ellos. Era una perla de resplandor incoloro en el extremo de un sable y misiles aulladores de viento en espiral. Era invierno en las calles donde los desafortunados nunca veían otra primavera. Era esa visión de nada sin luz ni calor que Sekin le había dado. Su maestra tenía razón. Ella aún no estaba realmente preparada para contemplar la verdad completa del fin. Incluso entendiendo implícitamente que vendría, ella no quería que así fuera. No podía dejar que fueras perezoso y te dejaras llevar, dijo Lindy con ligereza. Has trabajado mucho en esta encarnación. Sería una pena desperdiciarlo. Sixian le dio una mirada divertida. Supongo. Dudo que el próximo sea tan interesante tampoco. Durante un tiempo permanecieron sentados en silencio bajo la luna. El tiempo ha estado volando, ¿eh? Sixian reflexionó. Parece que este mes ha pasado muy rápido. Ya casi es hora de otro torneo en la secta exterior. Lindy asintió. En unos meses. Al menos este año, puede que no parezca completamente fuera de lugar, dijo Lindy con ironía. Se espera que la práctica que había tenido con los discípulos de la secta este año le fuera de gran utilidad entre los nobles visitantes con los que Kai Renxian sin duda esperaría que se mezclara. Estarás bien, animó Sixian. ¿Preocupado por el partido que tienes por delante? En realidad no, negó Lindy, dejando que sus ojos se cerraran nuevamente. Al final fue solo un partido de exhibición. Ella quería ganar, pero frente a la realidad de los bárbaros bajo sus pies y en los cielos y de la política de la que estaba tomando conciencia, parecía algo muy pequeño. Eso es un poco arrogante, ¿no? Sixian interrogó,
dejando sus piernas desnudas colgando del tejado. Al menos tómalo en serio. Lo haré, Lindy tranquilizó. Ella definitivamente daría todo por la pelea. Después de todo, eso era lo más educado y ella había avanzado mucho en términos de cortesía. Aunque a ella no le agradaba mucho, Chiron seguía siendo un pari. Al final, estaban del mismo lado, cualquiera que fuera la rivalidad que tuvieran sus patrones dentro del imperio. Me decepcionaré de ti si pierdes, dijo Bai Mason desde detrás de ella. Lindy se encontró con los ojos de su amiga en el espejo mientras la niña terminaba de colocar las horquillas en su cabello. Estoy empezando a pensar que estás más involucrado en este duelo que yo, dijo Lindy secamente. Bai Mason la miró con desdén cuando se alejó. Eres demasiado indiferente. Lindy sacó la lengua. Bai Mason arrugó la cara con disgusto. Lindy se puso de pie, riendo en voz baja, y Bai Mason soltó un resoplido divertido. Ella se miró en el espejo. Todo en su imagen estaba en su lugar. Su cabello estaba recogido con solo unas pocas serpentinas delgadas colgando de su espalda. Había ajustado su manto, optando por una seda azul más clara y vaporosa que las habituales alas bajas. Un encaje blanco pálido cubría sus manos con mangas voluminosas. No se veía tan mal, pensó. Y eso se importó porque, en cierto modo, esto era un espectáculo. Lucharían en uno de los campos de entrenamiento más grandes y habría bastante audiencia dado que, en cierto modo, ambos eran representantes ducales. La secta estaba en guerra. Su duelo sería supervisado por un discípulo principal en licencia médica, en lugar de un anciano. Se le había ocurrido que el duelo tal vez ni siquiera fuera sancionado en primer lugar, pero parecía que la secta todavía tenía interés en mantener la normalidad. Vamos. No queremos darles ningún motivo para quejarse, dijo Lindy, dirigiéndose a la puerta. Bai Mason asintió con la cabeza. Afuera de la sala de preparación, 3 personas esperaban. Sus espíritus, Sengi y Angie, estaban allí, y Bao Qingling también, aunque ella se mantuvo bastante a un lado. Te ves bonita, hermana mayor, dijo Angie desde su asiento en el caparazón de Sengi. ¿Podemos destrozar a este idiota ahora para que pueda volver a trabajar? Sé educada, reprendió. El impulso de Angie no había desaparecido. La noticia de que Bao Qian estaba cerca de llegar a un acuerdo para una actuación no hizo más que avivar la noticia. Se les había dado una fecha para el próximo mes. Angie no debería ser tan agresivo, se burló Guy. Yo, Zen, estoy listo para ganar, Zen insistió. Bao Qingling solo los miró mientras Mason caminaba a su lado. Había allí una sutil incomodidad, como si a un mecanismo de relojería le faltara un engranaje. Sixian susurró. Sin espionaje, pensó Lindy, manteniendo su expresión uniforme. Sixian se quejó. Te dejaré con eso, Lindy, dijo Bai Mason. Mirando hacia Bao Qingling, Mason continuó, ¿conseguiste nuestros asientos? Sí, la chica más alta gruñó. Asientos inferiores, lado este. Lindy le hizo un gesto de asentimiento a Bai Mason y a su amiga, y se separaron. Lindy se dirigió al campo y ellos, a la audiencia. Sengi avanzó lentamente detrás de ella con paso seguro. Ella salió al campo y se encontró con un zumbido de ruido. En las 4 esquinas del campo de combate había 4 estructuras familiares, pilares con gemas como los que marcaban los estadios del torneo. Estos no eran tan avanzados, solo contendrían un poco el espacio de lucha y de formación, haciendo que el campo de batalla fuera más grande dentro del perímetro, pero la necesidad de su presencia aún hablaba de su crecimiento reciente. Y el de su oponente, supuso. Hirong estaba al otro lado del campo, con los brazos cruzados. Su pie golpeó con impaciencia la tierra dura del campo, pero sus rasgos marcados se concentraron. Su espíritu, Relong, flotaba en el aire. Sus espirales giratorias formaban una miniatura de la gigantesca bestia que incluso ahora se cernía sobre la secta. Sixian pensó con curiosidad. Lindy recordó en silencio. Puede que haya tomado medidas para dejarlo atrás, pero al final, Hirong fue un recordatorio demasiado cercano de recuerdos desagradables. Nunca tuve la oportunidad de agradecernos por sacarnos de allí, dijo Hirong con brusquedad mientras tomaba su lugar. He tenido una agenda completa, dijo Lindy de manera neutral.
Senji se detuvo detrás de ella y Angie se puso de pie, haciendo todo lo posible para igualar la pose de Lindy. Sí, lo has hecho, dijo Ji-Rong. Sus labios se curvaron formando una sonrisa autocrítica. Realmente me ganaste el año pasado, ¿no? Lindy guardó silencio, sabiendo que no se refería solo al torneo. Ambos tomamos nuestras decisiones, dijo con cuidado. Simplemente elegí aplicarme de manera diferente. Gruñó irritablemente, haciendo rodar los hombros. TCH, sabías cómo cambiar las máscaras cuando lo necesitabas y tenías un poco menos de orgullo. Yo diría que mi orgullo era diferente, corrigió Lindy de manera uniforme. Ella no se sintió insultada, no cuando él dijo la palabra orgullo con ese giro amargo. Eso es justo, permitió Ji-Rong, bajando los brazos a los costados. Había una leve estática en el aire, un crujido justo debajo del nivel de audición. Estoy deseando compartir algunos consejos, hermana de la secta. Sí, hagamos un buen partido, hermano secta. A su alrededor, el aire ya se estaba volviendo húmedo y frío, con dedos de niebla esparcidos por la hierba. Aunque no había nada material en juego, ella realmente no quería perder. Contacto. Hilo 121, reverberación 2. Mientras el discípulo principal que supervisaba el partido levantaba la mano para señalar el comienzo, Lindy revisó brevemente su plan. Lindy había considerado intentar vencer a Ji-Rong en su juego, apresurarlo, congelarlo y derrotarlo antes de que pudiera desarrollar una carga, pero eso no era lo que ella había pasado el mes practicando. Jugar su juego le permitiría dictar el ritmo. La mano del árbitro bajó y todo lo que había fuera del campo se distorsionó a medida que se expandía, poniendo cientos de metros de distancia entre ellos. Una melodía invernal trina resonó cuando su Singing Mist Blade se materializó sobre su cabeza y la niebla se derramó. Al otro lado del campo, los truenos retumbaron y un anillo de discos con inscripciones apareció detrás de los hombros de Ji-Rong. Sus puños se levantaron, la estática crepitaba en el cabello blanqueado y su silueta parecía encresparse y saltar. En el campo entre ellos, Lindy sintió que sus dominios chocaban. Ambos aún carecían de forma y de nombre. La niebla se derramó en el mundo y cantó sobre las dificultades del invierno, pero Ji-Rong no proyectó nada hacia afuera. Se había convertido en el rayo. En ese momento, ella lo miró a los ojos y encontró puntos en común. Ni el viento ni los relámpagos pudieron ser enjaulados. Ella no podría volver a atraparlo con juerguistas risueños. Luego estaba frente a ella, con el puño extendido y los nudillos chispeantes casi tocándole la nariz. Lindy se convirtió en el viento y se dispersó cuando el rayo celestial la atravesó. En el estruendo del trueno se podía oír su risa. Incluso cuando su silueta se reformó, escuchó cristales romperse mientras sus talones se hundían en la tierra derretida y se lanzaban hacia ella. Esta vez, una empalizada de madera retorcida se levantó para obstaculizarlo, incluso cuando la risa de una niña se mezclaba con el rugido de un dragón. A medida que la madera recién cultivada se ennegrecía y se abultaba hacia adentro, Lindy aprovechó el momento comprado y tocó las primeras notas del aria del fin de la primavera, invocando los ecos del verdadero invierno. Hoarfrost se extendió por el suelo y la niebla helada se alejó de los dobladillos de su vestido mientras ella miraba hacia atrás, arrastrada por el viento, montada en la onda expansiva de la explosión que atravesó la barrera de Sengi. Cuando Ji-Rong atravesó la pared con un grito de batalla en sus labios, lo encontró con un estribillo de Hoarfrost. El aullido estridente de una ventisca lo azotó y el frío abrasador se derramó en sus canales. Ji-Rong, suspendido en el aire, destrozado como un fino cristal, una gran cascada de chispas y estática cayendo a la tierra en medio de chispas de hielo. Una fracción de segundo después, sintió un impacto en su mejilla. A partir de un crujido estático disperso, el puño de Ji-Rong se materializó, seguido por el resto de él. Su cabeza se inclinó hacia un lado mientras el poder celestial atravesaba capas de defensivo. El siguiente golpe se desvió en una nota resonante en el aire, y el tercero y el cuarto se estrellaron únicamente en el aire. El quinto la golpeó en el pecho. Luego, dentro de su mente, Sixian se agitó y el caótico se extendió, interrumpiendo la técnica de Ji-Rong. Volaron separados para rematerializarse en tierra. Por segunda vez, sus ojos se encontraron. La mejilla de Lindy picó donde había caído su golpe y la escarcha se aferró a mechones de cabello de Ji-Rong.
Lindy sonrió finamente detrás de su flauta y voló hacia atrás, hacia Zengi, sin girar, encendiendo su y en una señal preestablecida. Su hermano pequeño estaba comprometido con el dragón de Hi-Rong, apuñalando raíces dejando raspones y cortes a través de espirales doradas voladoras, pero en el momento en que ella dio la señal, él se detuvo, permitiendo que el rayo líquido que el joven dragón escupió salpicara su cara sin ningún efecto. La voz de Angie se elevó en una canción y hizo retroceder a Relong con la voz del invierno. Saltó del caparazón de Zengi a una raíz retorcida, siguiéndolo mientras él se retiraba. Eso era parte del plan. Lindy confió en Angie para manejar al dragón. Después de todo, Lindy había gestionado perfectamente bien esa situación a ese nivel. Y a diferencia de Isui, Relong estaba al mismo nivel que Angie en lugar de un nivel por encima. Mientras Hi-Rong atravesaba el aire, siguiendo su rastro, una enorme cantidad de fluyó a través de las piernas de Zengi hacia el campo de abajo. La tierra se agitaba de vida. Raíces del tamaño de árboles jóvenes enteros brotaron, interponiéndose entre ella y Hi-Rong. Una ráfaga de puños destrozó un marcador, pero un marcador más brotó en su lugar. Lindy aterrizó sobre el caparazón de Zengi. Su calor volcánico solo era un calor agradable para ella, y tocó una única nota ensordecedora. Como Lindy sabía por haber peleado con Wang Chao, incluso si algo no podía detenerse, podía ser redirigido. Hi-Rong, que todavía se dirigía hacia ella a pesar de las raíces que la azotaban y obstruían, fue tomado por sorpresa cuando un águila gritó y sus garras se apoderaron de sus hombros por detrás, usando su impulso para arrojarlo a través del campo de batalla sobre ella. En medio de las raíces agarradoras, los fantasmas de las bestias se levantaron, y el canto de su espada y la niebla ciñó sus garras y colmillos con escarcha. Se preguntó brevemente cómo era para el público, envuelta en niebla, de pie sobre la espalda de Zengi y rodeada por un ejército fantasmal creciente que acechaba entre raíces y ramas. Hi-Rong aterrizó con un estruendoso estruendo al final de su vuelo, y un abanico crepitante de relámpagos se extendió hacia afuera, destrozando al águila fantasmal. Él la miró fijamente a través del campo, con una estática crepitante cayendo por sus extremidades y ennegreciendo la hierba mientras se agachaba allí. 2 de sus 9 discos ardían de color azul. Luego hizo algo que la sorprendió. Su mano se levantó y 2 dedos se extendieron. Los apuñaló en su propio pecho, con las yemas de los dedos envueltas en relámpagos separando la carne como si fuera papel, y rugió. No era un sonido que debía provenir de la garganta humana. Los guijarros traqueteaban y se elevaban de la tierra, y Lindy sintió que el viento vibraba y temblaba. Desde su posición estallaron relámpagos cegadores en todas direcciones y cayeron rayos del cielo despejado. Reflexivamente, Lindy recurrió a la técnica del sudario sin estrellas, y los rayos que cayeron sobre ella y sus espíritus desaparecieron sin ninguna onda. Lindy se concentró a través del rayo, con los ojos parpadeando plateados, y lo vio. Una tracería de líneas rojas rizadas como tatuajes marcaba su carne, y la herida en su pecho sangraba libremente, una línea carmesí recorría su pecho. Chispas crepitaban alrededor de sus dedos y sus ojos ardían de azul. Un tercer disco estaba ardiendo. Jibón arrojó su mano hacia afuera y gotas carmesí se dispersaron, cada una sosteniendo una única chispa catalizadora, y orbes de relámpagos del tamaño de la cabeza de un hombre florecieron en el cielo. Debajo de ella, la garganta de Zen se hinchó mientras escupía una masa hirviendo de vidrio y magma. Golpeó a Hi-Rong de frente, pero él salió de él, sin llevar más que ropa quemada y piel humeante. Se quemó un cuarto disco. Jibón cargó, una cola rugiente de relámpagos lo seguía como si fuera un cometa. Lindy saltó del caparazón de Zengi, con su vestido arrastrándose detrás de sus extremidades como ondas del cielo nocturno, y evocó los recuerdos de la juerga, el último eslabón que necesitaba para completar sus defensas. A su alrededor, bestias aulladoras se elevaban sobre sus patas traseras, gruñidos se convertían en risas insensibles y túnicas y armaduras intrincadas florecían sobre el pelaje y la piel. Lindy sintió el roce de un sueño. Zengi se tensó y la ceniza empezó a caer como nieve. Los dolores de los pocos golpes que Hi-Rong había asestado comenzaron a desvanecerse. En lo alto, orbes de relámpagos pulsaron y Lindy se preparó para defenderse, solo para que los pernos dentados que estallaron golpearan a Hi-Rong. Con cada uno, su aura brillaba más y ella sentía que su aumentaba, acumulando poder. Un quinto y un sexto disco brillaron.
Golpeó las líneas del frente de su ejército fantasmal y aulló como una bestia mientras las destrozaba, con los puños parpadeando más rápido de lo que su ojo podía rastrear. Los fantasmas fueron arrancados en pedazos de niebla y sueños. En su frente ardía un tercer ojo ardiendo de resplandor dorado, y detrás de su cabeza captó una visión parpadeante de un loto de 1000 pétalos. La zona por la que atravesó se mantuvo despejada. La niebla volvió a entrar, pero no surgieron nuevos fantasmas ni juerguistas a su paso. Estaba pagando su anticipo. Un gran lobo negro del tamaño de un caballo le hizo cortes en el brazo derecho con sus colmillos antes de que un rayo lo destrozara. Un halcón que gritaba le desgarró la cara antes de que un puño lo aplastara y los colmillos de una serpiente que lo golpeaba encontraron su pierna antes de pisotearla. Sin embargo, lenta pero seguramente, estaba abriendo un camino de violencia hacia donde ella se encontraba. Las raíces de Sengi lo apuñalaron en los pies y le arrebataron las extremidades, pero no lograron frenarlo. Girón cargó y Lindy permaneció quieta mientras el aire a su alrededor brillaba. Imágenes residuales tenues y oníricas seguían sus extremidades mientras levantaba su flauta hacia sus labios una vez más. Disolviéndose, ella se rematerializó detrás de él. La presión de su espíritu se estrelló contra él con el peso de un glaciar, y quemaduras de hielo se extendieron por su espalda, visibles bajo su túnica andrajosa. Girón tropezó y, por un momento, pensó que él sería lanzado hacia adelante, listo para tomar otra columna de magma de Sengi. En cambio, sus pies se clavaron en la tierra y giró, lanzando un puñetazo al aire libre. Lindy se disolvió, pero esta vez no ayudó. Un corte de 10 metros de ancho se abrió en la tierra cuando el viento rugió, y Lindy sintió mareos cuando la tremenda fuerza destrozó las corrientes de viento sobre las que fluía, dispersando, por un breve momento, su percepción en 1000 chispas giratorias de color y ruido. Mareada, fue golpeada 100 veces o más, provocando puños que golpearon su espíritu. Lindy se reformó, agachada en el suelo, sintiéndose como si la hubiera atropellado un carro. Girón se paró encima de ella y Lindy se preparó para entrar en sueños, arrastrándolos a todos para reiniciar el partido. Se activaron el 7º y 8º disco. A su alrededor, sintió que el sueño se profundizaba y el mundo se difuminaba y ondulaba. En un momento de comunicación con Sixiang, ella entendió. Cuando Girón retiró el puño, el mundo se inclinó y Xiang se manifestó, con sus delgados brazos envolviendo su pecho. Sus rasgos eran femeninos y, mientras inclinaban hacia adelante para morder la oreja de Girón, el espacio se doblaba y sus movimientos se ralentizaban. «Hola linda, las cosas están a punto de ponerse calientes». Sixiang se rió. Fue en ese punto que el magma concentrado en un solo punto estalló bajo los pies de Girón, y Lindy fluyó de regreso a sus pies. Los juerguistas a su alrededor comenzaron a vitorear y pisotear sus pies. El 9º disco salió a la luz y el magma fue arrastrado por el viento. Girón estaba lejos de estar ileso. Las quemaduras empañaron su piel, su ropa estaba hecha jirones y carbonizada, y ella pudo ver un temblor en su pierna derecha que hablaba de un colapso inminente. Nada de eso cambió el anillo de relámpagos centelleantes que ardían sobre nuestras cabezas como la corona de un dios. Nada de eso cambió el grito exultante de un rayo que cayó sobre ellos, una explosión que ella solo podía comparar con la luz de Kai Renxian en su experiencia. El silencio lo hizo. El rugido de los relámpagos, la música, la juerga y los aullidos de las bestias, e incluso el sonido distante de la risa de Angie, todo quedó en silencio. Starless Night's Reflection era un arte que imitaba los lagos sin fondo de los 1000 lagos. Su técnica Black Mirror fue su defensa más potente, y ella la utilizó ahora, agotando precipitadamente sus reservas de I. La oscuridad floreció desde Lindy y se los tragó a todos. Un momento después se hizo añicos, pero el rayo había desaparecido. El campo permaneció inalterado como si nada hubiera pasado. Lindy dio un paso adelante y puso sus manos sobre los hombros humeantes del joven boquiabierto. Ella cantó silencio y los juerguistas rugieron. Fue un buen partido, dijo Lindy, ofreciendo una mano a su oponente. Hay que reconocerle a Girón que no había necesitado la intervención de Cao Tiandeng. Se arrodilló allí, con la piel ennegrecida y agrietándose bajo el calor que regresaba. Sui había desaparecido, pero todavía estaba consciente. Sí, ganas. Me rindo, dijo a través de labios agrietados por la escarcha. A un lado,
Angie se paró orgulloso encima de su dragón derrotado. Su vestido estaba un poco carbonizado y había recibido algunos cortes y raspones de la pelea, pero estaba de buen humor. Zengi permaneció ominosamente detrás de ella, mirando fijamente a Ji-Ron. Ji-Ron miró su mano como si pudiera morderlo. No basta con luchar solo, ¿verdad? Él murmuró. El silencio de Lindy fue su respuesta. Ella pensó que era obvio. Ji-Ron respiró temblorosamente y tomó su mano. Ella lo ayudó a ponerse de pie mientras el árbitro desactivaba el campo y la multitud estalló en ruido. Interludio, bienvenidos a la selva. No puedo creer que hayas perdido otra vez, San Lalen se burló. Se reclinó contra la pared del vagón cerrado, con las manos detrás de la cabeza. ¿Por qué carajos te mantengo cerca? TCH, fuiste tú quien me dijo que probablemente iba a perder, se burló Ji-Ron. Ya no puedes irritarme tan fácilmente, Lilin. Detuvo el ritmo, esperando el susurro sediento de sangre de Daritri, instándola a castigar el fracaso y la falta de respeto. Nunca llegó. San Lilin se movió incómodamente. Ella se quejó, mirando por la ventana. La montaña de la secta se retiró a lo lejos mientras sus caballos ganaban velocidad. Lados, Ji-Ron dijo, no estoy seguro de qué más podría hacer. Necesitas mejorar tu eficiencia con el arte de las puertas de la Sura, comentó Lilin. Había desechos de ir rociándose por todos lados y el efecto de purga de impurezas no funcionaba bien, no había podido purgar ese efecto de toxina fría. Si lo hubiera hecho, la configuración de la niña habría fallado. No hubiera sido suficiente, dijo Ji-Ron obstinadamente. Lilin lo miró por el rabillo del ojo. Una vez más, no había ningún comentario en su cabeza. Es un mal enfrentamiento, dijo San Lalen sin rodeos. Lindy, la ridícula idiota, se había convertido en una cultivadora de control y parecía que ahora lo estaba haciendo a propósito. Entre ella y sus espíritus, ella era un punto duro móvil, el tipo de formaciones de batalla de oficiales que giraban alrededor. Ese fue un mal enfrentamiento para duelistas como ellos dos. En un duelo, un tipo disruptor funcionaba mejor para desestabilizar las construcciones y la configuración de un controlador, deslizando el cuchillo cuando surgía un espacio. En la guerra, la mejor respuesta era un disruptor que mantuviera ocupado al controlador hasta que los lanzadores de alcance estratégico quemaran las capas de defensa mediante bombardeos continuos. Ella no dijo nada de eso en voz alta. Si Ji-Ron no recordaba sus lecciones, ese era su problema. Ella se volvió hacia la ventana. El carruaje avanzó en silencio durante un rato. ¿Sabes? Perdí un duelo, ¿cuál es tu excusa para reflexionar? Ji-Ron preguntó, rompiendo el silencio. San Lilin le lanzó una mirada irritada. ¿Crees que no te echaré del carruaje y te haré correr o algo así? Él simplemente cruzó los brazos y la miró fijamente. Algo te molesta. El bastardo se había vuelto agresivo, ¿no? Ella supuso que era su culpa. Después del torneo, ella confió demasiado en él, dándole una gran cabeza. San Lilin miró fijamente a Ji-Ron y él le devolvió la mirada desafiante. No sé por qué me vuelven a llamar, San Lalen finalmente se apagó. Y no se me ocurre ninguna buena razón. ¿No estamos ambos teniendo algo de tiempo de entrenamiento individual? Ji-Ron preguntó, frunciendo el ceño. Dioses y espíritus, este tonto de cabeza gruesa iba a hacer que reventara un vaso sanguíneo, lamentó San Lalen. Era como un perro grande y estúpido, toda lealtad, ladridos y carrera de cara a barreras de formación invisibles. Ron, ¿de verdad crees que cruzaríamos el continente solo para entrenar? Ella preguntó incrédula. Quiero decir, no es como si tu abuelo pudiera pasar a visitarte, defendió Ji-Ron. Claro, dijo ella, frotándose las sienes. Pero podría impartir lecciones en un comprobante de Jade, podría enviar algunos sirvientes, podría hacer muchas cosas que no nos llevan a través del continente. Entonces, ¿por qué? ¿Tiene algo que ver con esa otra rama de tu familia? Ji-Ron preguntó, frunciendo el ceño. ¿O los Valle están intentando algo? No lo sé, dijo San Lalen irritado. El abuelo no me lo dijo. Solo dijo que necesitaba volver a casa por un par de meses. Una vez más, el silencio cayó entre ellos. Sabes que te respaldo,
pase lo que pase, ¿verdad? Ron preguntó, sin mirarla. Entonces, relájate un poco. San Lilin gruñó. Puede que Ron sea un perro grande y tonto, pero a veces eso era reconfortante a su manera. Bueno, suponiendo que no haya sido devorado por un niño girasol como su último perro. No estoy seguro de si debería confiarte mi espalda cuando tus ojos terminen pegados a mi culo. No había ninguna razón para ponerse sentimental. La cara de Ron se enrojeció. Oye, me dijiste que no hay nada de malo en mirar. Hay búsqueda y luego hay esclavitud, distinguió Sam Allen. Honestamente, la mitad del tiempo creo que me dejaste inmovilizarte a propósito. Si tanto quieres verlo más de cerca, únete a mí en los baños. Soltó un gruñido nervioso y Sam Allen tuvo que contener una risita. Malditos, orientales. Ni siquiera podían soportar un poco de coqueteo. Ella estaba contenta de que el idiota viniera con ella. Incluso con las preocupaciones pesando en su mente, era bueno estar en casa, reflexionó Sam Allen. Ella había dejado a Ron en la ciudad. Tenía que trabajar con los empujadores de papel. Lo situarían. No es que la oficina de residencia estuviera alguna vez ocupada. En cuanto a ella, Sam Allen disfrutó del calor y el aroma de las flores en el aire mientras estaba sola en el ascensor que transportaba personal y mercancías desde la ciudad del cráter hasta la fortaleza de la familia San. El complejo palaciego de Kailasa era tal como ella recordaba. El primer nivel era un gran jardín cortado de la jungla que lo rodeaba, rodeado únicamente por un sencillo muro de 2 metros de altura. Estaba dispuesto en una vasta cruz visible desde el aire. Aquí estaban los canales y parterres de flores, y donde la estructura dominaba el cráter de la ciudad, ríos gemelos se desbordaban sobre los acantilados para acumularse en charcos debajo que abastecían a Kailasa. Era el único lugar donde la jungla estaba completamente domesticada. El siguiente nivel seguía los contornos del primero, una cruz más pequeña dentro del primero descansaba sobre una terraza de 4 metros de altura. Alrededor del perímetro se alzaban muros de piedra roja con almenas en forma de pétalos. A la terraza superior solo se podía acceder por la gran escalera del centro y todos los demás accesos estaban fortificados por hombres y formaciones. Dentro de las murallas se encontraban los cuarteles de los soldados de la ciudad y las oficinas y armerías que eran su corazón palpitante. Finalmente, más allá de eso estaba el palacio. Era más pequeño que algunas de las mansiones más opulentas del este. La estructura de piedra roja estaba cubierta en cada centímetro por bajorrelieves de la historia del Jardín Rojo, desde su base cuadrada hasta su techo cónico abovedado 100 metros más arriba. Alguna vez había sido la gran capital del Templo del Jardín Rojo. Ahora era su palacio, el trofeo más seguro de su conquista. Pero sobre todo, para Lilin, era su hogar. Al llegar a la cima, recibió las reverencias bajas de los guardias con un gesto casual. San Lilin caminó a través del color desenfrenado de los jardines llenos de fuentes y flores y sintió una tensión que ni siquiera había notado desaparecer de sus hombros. Al subir las grandes escaleras, sintió la comodidad de las puertas, defensas erizadas, el crujido de la muerte refinada en el aire que mostraba que su pueblo no se había ablandado. Caminó con confianza por el barrio de los cuarteles. Incluso después de su humillación, ninguno de las decenas de miles de soldados la miró con otra cosa que respeto. Aquí, en el palacio, solo estaban la gente de su bisabuelo y sus descendientes. Los lazos de batalla no eran tan débiles como para ser cortados por una política mezquina. San Lilin sintió que su sonrisa habitual se desvanecía. El año pasado había sido esclarecedor. Había empezado pensando que el imperio era un montón de bultos blandos pero en su mayoría alineados con ellos. Ella había sido ingenua. Malditos de 2 caras, de repente estaban caminando de puntillas por el valle como si no hubieran estado haciendo fila para patearles tierra en la cara hace apenas un segundo. Como si eso los salvara de las serpientes, incluso si los valles estuvieran jugando bien en ese momento. Las puertas del palacio estaban abiertas y eran bienvenidas. El abuelo la estaba esperando en el salón principal. Su abrazo fue cálido y reconfortante, como siempre lo fue. Es bueno verte de nuevo, nieta, dijo el anciano al liberarla. Una parte de ella se sintió avergonzada. Probablemente fue su imaginación, pero su rostro parecía tener nuevas líneas y su melena salvaje parecía un poco más blanca, un poco más delgada.
Le devolvió a la boca el sabor amargo del fracaso, barro, sangre y veneno de serpiente. Es bueno estar en casa, abuelo, dijo, inclinando tardíamente la cabeza y ofreciendo respetos. Los he extrañado mucho a todos. Sí, estoy seguro de que sí, dijo el abuelo, pero el movimiento de sus bigotes nevados mostraba descontento. San Lilin se encogió y mantuvo la cabeza baja. La mano del abuelo cayó sobre su hombro, áspera y tranquilizadora. No tienes la culpa de estos asuntos, Lilin. Mis enemigos simplemente eligieron usarte en sus complots. La culpa es mía por no verlos. Ya te lo he dicho. Sí, abuelo. San Lilin simplemente no pudo convencerse a sí misma. Él la miró con tristeza y el abuelo realmente parecía viejo en ese momento. Vamos, Lilin. Debo darte noticias. San Lilin se enderezó cuando el abuelo se dio la vuelta, apresurándose a seguir su paso más largo sin pisar la cola de su túnica roja. Ella no habló. A su alrededor, los sirvientes se desviaron de su camino y los soldados hicieron una reverencia mientras viajaban por los pasillos del palacio exterior. Pasaron por las 1000 habitaciones designadas para albergar a dignatarios extranjeros, y San Lilin no pudo evitar notar el silencio. Más de un tercio estaban vacíos. Pasaron por la sala del trono donde otro de los simulacros del abuelo presidía los asuntos de Estado. Fue solo cuando bajaron las escaleras hacia las residencias de la familia, enterradas en el lecho de roca del acantilado, que ella finalmente expresó la pregunta en sus pensamientos. «Abuelo, ¿por qué me devolviste la llamada?», preguntó San Lilin. Aquí abajo reinaba un silencio inquietante, pero era mediodía. No era tan inusual que todos se ocuparan de sus asuntos. «¿Recuerdas a tu tía abuela?», San Sha preguntó, con un matiz melancólico en su voz. Recuerdos borrosos de un rostro profundamente arrugado nadaron hacia la superficie de los pensamientos de San Lilin. San Lin era el hermano menor y único vivo de su bisabuelo. La había conocido 1 o 2 veces durante sus visitas a los picos. Estaba casada con el patriarca del clan Kang. Sí, abuelo. Ella ha descubierto degradación dentro de su dantiano inferior, dijo con tristeza cuando llegaron a las puertas de sus apartamentos. Es poco probable que dure la década. Lo siento, abuelo, susurró San Lilin. Le hizo sentir frío. Ella nunca había conocido bien a su tía abuela, pero era imposible no recordar el día en que la guardia de su padre regresó a casa desde la costa con un palanquín cubierto para entregarle al abuelo su lanza rota. Sansao hizo una pausa ante las puertas. La muerte es el camino de este mundo. Me consuela saber que al menos vivió una vida plena. Se abrieron y ella siguió al abuelo hasta sus habitaciones. Ella se preguntó a dónde iban. Su archivo personal, tal vez. Las habitaciones del abuelo eran increíblemente espartanas, ¿y por qué no? Ella sabía que eran en gran medida una formalidad. El único punto de color era un mapa magistralmente pintado de los territorios occidentales, que mostraba cada uno de los 10 asentamientos que se habían fundado a lo largo de los siglos desde las conquistas, y los 4 fallidos, incluida la marca negra en el norte. La familia lo es todo, dijo Sansao mientras se acercaba al mapa. Es lamentable que mis sobrinas y sobrinos, y sus hijos a su vez, desprecien esto. El clan San está en problemas, Lilin. San Lilin contuvo una mueca. Ella sabía que Kang Xiao era algo así como un primo tercero o algo así, pero eso no era realmente familia. Pero ella entendió lo que quería decir el abuelo. Su apoyo en la capital solo iba a debilitarse sin la tía abuela Lin para impulsarlo. No entiendo, ¿creen que los Bai simplemente los van a perdonar?, preguntó San Lilin. Eran débiles, nunca han sido más débiles. Parando ahora. Ella podría entender el pensamiento de Kai. Emerald Sea siempre había sido una especie de remanso subdesarrollado fuera de la media luna del norte. Endeudarse a un clan antiguo, incluso a uno debilitado, tenía sentido, pero el trono. La emperatriz Xian prefiere jugar con sus proyectos de construcción, dijo amargamente Sansao. Deja que las obras mayores de su padre se pudran mientras construye sus muros cada vez más altos, prodigando atención a mortales y artesanos. Algunos días sospecho que esa mujer está harta del imperio en su totalidad.
Sam Allen miró fijamente la espalda de su abuelo mientras él extendía la mano para tocar el mapa, sus dedos recorriendo la frontera occidental donde aún vagaban los restos de los bárbaros del Sol Rojo. Ella nunca había escuchado al abuelo decir algo tan explícitamente negativo sobre la emperatriz. El mapa que tenía delante se onduló y tanto este como la pared en la que colgaba se disolvieron, revelando un espacio pequeño, lo suficientemente grande para solo 2 o 3 personas. Sobre el suelo de piedra ardía una formación de transporte con una luz carmesí opaca. El abuelo se giró para mirarla con el rostro lleno de tristeza. «Ven, Lilin. Hay un asunto familiar que debemos atender». Surgieron entre ruinas. A su alrededor había hedor y chisporroteo de ácido y podredumbre. Porque hasta donde ella podía ver en todas direcciones estaba la muerte. El suelo era tóxico, una mezcla de marrón y morado que hablaba de una herida supurante, y el aire mismo ardía y chisporroteaba de toxicidad. El nuevo crecimiento luchaba a través del lodo, los árboles jóvenes, los brotes y las vides que emergían del pantano, creciendo y floreciendo solo para enfermarse, marchitarse y arder en rápida sucesión. Lilin podía sentir el tóxico en el aire contra su piel y sabía que la única razón por la que su piel no se derretía, todos sus órganos fallaban y se pudrían, era porque el abuelo estaba a su lado. La única excepción estaba justo frente a ellos. Ya el lodo, de apenas 100 metros de ancho, crecía una gruesa plataforma de enredaderas que sostenía una corona de suelo sano y un derroche de girasoles que crecían a muchos metros de altura. Aquí fue donde el abuelo se enfrentó a las represalias del clan Bai. «No te desvíes de mi lado, Lilin», dijo el abuelo, caminando entre los tallos de girasol. Daritri, tan silencioso durante tanto tiempo, dejó escapar un suspiro estático que puso los pelos de punta a Sam Allen. Se apresuró a perseguir al abuelo, abriéndose paso con inquietud en sus pensamientos. «Abuelo, ¿qué estamos haciendo aquí?», preguntó Sam Allen, incapaz de mantener la preocupación fuera de su voz. Ella no podía sentir nada aquí, solo la presencia del abuelo, el ambiente era demasiado abrumador. Surgieron de los girasoles al borde de un claro de hierba y flores. Sam Lilin sintió un zumbido incómodo al entrar, la sensación de deformar el espacio. El claro ahora se extendía en todas direcciones y el pantano tóxico de la venganza de los Bai parecía muy lejano. A su lado, el abuelo contemplaba el idílico campo con su dulce fragancia y sus girasoles oscilantes con una expresión inescrutable. Sam Lilin miró el campo en busca de lo que veía, pero solo había una estrecha zanja en el medio del campo, como si un granjero hubiera cavado un solo surco. «Abuelo», comenzó, encontrándose con tristes ojos verdes que ardían con fuego interior. «¿Por qué estamos aquí?». «Porque hay alguien a quien debes conocer, Lilin», dijo cansado. Sintió que el suelo temblaba y el surco se deshacía, la tierra, la hierba y las flores se alejaban en direcciones opuestas. Ante ellos había un ojo. Más ancho que el complejo palaciego de Kailasa, ardía de un verde intenso. Sam Lilin escuchó una canción. Surgió del balanceo de los girasoles y del susurro de los tallos. Una canción cálida, una canción amorosa, era una invitación y un incentivo para tumbarse entre las flores y ser abrazado por la tierra. Pero también era una canción triste, el cantante herido y con dolor. Por un momento, Sam Allen vio, con los ojos de su espíritu, no solo un ojo, sino también todo el rostro de una mujer en los contornos de la tierra con cabello verde que se extendía por kilómetros y una sonrisa amplia y acogedora que podía tragarse una ciudad. Los girasoles que los rodeaban se apartaron del sol para mirarla, y Sam Allen sintió que su visión se desvanecía y sus pensamientos se desmoronaban. ¿Por qué necesitaba pensar cuándo podría quedarse aquí y dejar que sus raíces bebieran profundamente, por los siglos de los siglos, amadas y cuidadas? La mano del abuelo cayó sobre su hombro y el sentimiento huyó mientras su poder rugía. El cielo ardía carmesí y un titán de huesos y sangre estaba sobre ella. Qué alto estaba, con sus 10 cabezas coronadas por fuego escarlata y sus rostros feroces quemando las nubes. La brea negra empapó el cuerpo del titán y en él retorcieron a hombres y mujeres, bestias y espíritus. Los muertos gritaron, 100.000, 200.000 y más espíritus andrajosos creados, armamento apto para resistir la ira de los dioses. En sus 100 manos estaban apretadas 100 armas, cada una apta para romper montañas y arruinar países, pero ninguna más que la terrible lanza dirigida a la mujer sonriente con girasoles en el pelo.
Un mango hecho de hueso manchado de sangre, con borlas de tendones y espinas de la jungla, su cabeza era de un blanco pálido e impactante, puro como la nieve, y debajo de la superficie de la espada brillante, una veintena de rostros de ojos dorados gritaban su odio. El titán, abuelo, habló, y las palabras se perdieron para sus oídos, demasiado fuertes, demasiado poderosas para que ella las comprendiera. Su visión giró, y el canto de los girasoles se convirtió en el suspiro de una mujer enamorada, y los pétalos de girasol acariciaron el rostro de 10 caras del titán de la guerra, dejando rastros de sangre en negra resumante. Y luego se pararon una vez más en el jardín. A su lado, goteaban gotas de sangre de los cortes en la mejilla del abuelo, tiñéndole la barba de rojo. Del vasto ojo que tenían delante surgió algo. Eran 100 bestias diferentes de la jungla a la vez. Era un árbol envuelto en espinosas enredaderas parásitas que florecían con flores amarillas. Era una mujer alta, de piel color caramelo y cabello verde, prácticamente desnuda, salvo por pañuelos rojos. Era una espada desnuda, manchada con sangre de dragón. San Lilin ni siquiera podía mirarlo sin sentir un dolor punzante en la cabeza. Si solo se quiere respetar el poder de los ancestros sublimes, entonces nuestras opciones son pocas, dijo el abuelo en voz baja. Su voz estaba triste, incluso derrotada, mientras miraba directamente la forma borrosa. Lilin, respeta a tu bisabuela. La boca de San Lilin se secó ante la implicación. Utilizaron artes bárbaras, domesticaron espíritus bárbaros, pero la figura estaba delante de ella, y Lilin sintió que su corazón latía atronador cuando la desaprobación del espíritu cayó sobre ella. La mano del abuelo se apretó sobre su hombro. Susurros de canciones golpeaban contra el poder del abuelo. Aceptaste mi propuesta, Sansao, rey de los territorios occidentales, se apagó y la tierra tembló. Yo soy tuya, pero mi bisnieta es tu bisnieta. El trato se alcanzó. La figura que tenía delante se movió y San Lilin tembló al sentir el toque de una bufanda ensangrentada, una garra y una espada afilada, todo en uno. San Lilin, repitió el abuelo, respeta a tu bisabuela. Ella solo podía obedecer. San Lilin juntó los puños e inclinó la cabeza ante la diosa del jardín rojo. En su cabeza, Daritri se rió. Tu adopción será dolorosa, como lo son todos los nacimientos. Serás lo suficientemente fuerte para sobrevivir, el abuelo ordenó como algo, una enredadera o una bufanda o una serpiente de la jungla, ella no lo sabía, que la envolviera. La familia lo es todo. San Lilin solo pudo gritar cuando las espinas brotaron de su piel y el verde Idéfic invadió sus canales. A lo lejos, escuchó al abuelo responder él mismo. Todo para la familia. Interludio, estrellas imperturbables. Cuando el mundo era joven, temíamos a las estrellas. La batalla de los innombrables fue feroz y la madre soportó muchos golpes defendiendo a sus hijos. Su veneno corría profundamente por sus venas y así, cuando el mundo se forjó, el sol brilló desafiando a las estrellas burlonas, pero su hermana, la luna, nació débil, su luz pálida y pálida. Así era como temíamos a las estrellas y a la noche. Vivíamos bajo la tierra, cavando madrigueras como bestias, para que la carne refrescante de la madre pudiera proteger nuestros cuerpos del veneno del cielo. Esta era una época de aflicción y miedo en la que cosas sin nombre, los hijos de esas estrellas risueñas, acechaban bosques y valles para cazar bestias y humanos por igual. Bajo la luz del sol se acobardaban, pero durante la noche se levantaban de nuevo para cazar. Así fue como dormimos solo a ratos, llenos de miedo, y nos cansamos durante el día. Todo era sombrío. Entre la gente había una mujer joven. Nacida bajo la luna, fue entregada a la hermana mayor para servir, ofreciendo su escasa fuerza a la luna a través de la oración y la ofrenda. Rápidamente se levantó entre los sacerdotes de la luna porque su ingenio era rápido y sus ojos agudos. Mientras otros luchaban, ella encontraba las mejores hierbas y flores para el incienso con facilidad y pronunciaba las palabras de ofrenda con más claridad que otros. Ella también era una muchacha valiente, y en su deambular hablaba con las bestias del bosque y aprendía sus lenguas. De los pájaros aprendió el lenguaje secreto del viento y las ramas, y de las bestias de la tierra aprendió el canto secreto de la colina y la montaña. Todos temían el poder de las estrellas, los enemigos de la vida. El padre y la madre habían matado a muchos enemigos, pero muchos más permanecieron,
incontables e incontables, y ellos, las estrellas, rodearon la creación, siempre ansiosos por destruir lo que los innombrables habían hecho. Las estrellas no eran del mundo y, por lo tanto, no podían defenderse ni entenderse. Esto ofendió a la niña con los ojos agudos. Para ella, todas las cosas podían contarse y nombrarse, y nada carecía de descripción. Sin embargo, no podía negar la verdad de sus sentidos. Si uno mirara las estrellas el tiempo suficiente para contarlas, seguramente moriría. Para nombrar las estrellas, seguramente uno sería abatido por sus hijos. Esto frustró a la niña y, durante un tiempo, vivió la vida en un estado de irritación. La niña se convirtió en mujer, luego en madre y, con el tiempo, en abuela. Aconteció que el portavoz del pueblo falleció, y entre ellos, nadie fue considerado más digno de reemplazarlo que la mujer de ojos agudos. Porque aunque sus hombros estaban encorvados por la edad y le dolían los huesos, su mente y sus ojos nunca se habían embotado. Sin embargo, aunque habían pasado años y años, la frustración de la mujer nunca se había desvanecido, por lo que cuando se sumergió en el estanque de la luna y habló con el espíritu, hizo la pregunta que había ardido en su corazón. ¿Son los enemigos verdaderamente innombrables e incontables? No podrán ser derrotados nunca, oh hermana mayor. La luna quedó desconcertada, porque los hablantes del pueblo nunca antes le habían hablado con tanta exigencia. Le pidieron bendiciones y protección y le preguntaron por la salud de sus crías y los caprichos de las estaciones. A la luna, que solo existía para proteger y guiar a sus hermanos menores a un lugar seguro, nunca se le había ocurrido una pregunta así. Ni siquiera su hermano, el sol, hablaba de esas cosas y solo pensaba en luchar y luchar y luchar hasta que todo fuera polvo. Esto no lo sé, niña. Sin mi atención en la tierra, todos perecerían en las horas de la noche. Mis ojos no miran las estrellas. Y aunque la luna respondió que era verdad, por primera vez nació en la mente de la luna lo que se llamaba insatisfacción, pues nunca antes uno de sus hermanos había hecho una pregunta que no pudiera ser respondida. La mujer de ojos agudos se angustió al saber que ni siquiera la gran hermana Mon sabía la respuesta a su pregunta y salió de la piscina con los ojos bajos. Sin embargo, incluso sabiendo que la respuesta estaba para siempre fuera de su alcance, su frustración todavía ardía como un carbón caliente presionado contra su espalda. Cada día que pasaba solo endurecía su determinación. Así, cuando llegó el siguiente día de la conferencia, tuvo una nueva pregunta. Oh anciano, ¿permitirás que este sea tus ojos sobre las estrellas? Los contaré, los nombraré y veré tu carga aligerada si tan solo ofrecieras los medios. La luna no había olvidado la pregunta anterior de la mujer y la había molestado mucho. Su hermano, el sol, tampoco sabía la respuesta. Para él, el número y el nombre del enemigo no importaban, solo que eran anatema y por eso serían combatidos. Así fue como la luna miró a su joven hermano y no rechazó de plano su propuesta. Mi poder es débil, niña. Las heridas de mi madre yacen pesadamente sobre mí. Mis cicatrices estuvieron conmigo desde que nací. Si realizas esta tarea, no podré protegerte del dolor. No morirás, pero sufrirás. Dar más a uno pondría en peligro a todos. ¿Puedes realmente decir que este es tu deseo? La mujer de ojos agudos pensó en el pueblo y en sus hijos, hijas y nietos, pocos de los cuales habían vivido hasta el 10º año, pálidos y enfermizos en las madrigueras y cuevas. La mujer de ojos agudos pensó que su marido y sus hermanos habían fallecido hacía mucho tiempo, afectados por la enfermedad y el agotamiento. Sobre todo, la mujer de ojos agudos pensó en las estrellas centelleantes y burlonas arrojando su odio sobre la tierra. En su corazón, la frustración y la determinación se transformaron en otra cosa. Este es mi deseo, oh mayor. Entonces sal de mi piscina una última vez y despídete. No volverás a ver a tu pueblo, ordenó la luna. Entonces la mujer fue, y entre el pueblo hubo mucho dolor. La mujer de ojos agudos nombró a su hija mayor sucesora de su título y, tomando los dones de su pueblo, se fue. En el corazón de la mujer nació el conocimiento y su camino fue seguro. Las bestias de campo y de bosque no le bloquearon el camino, porque conocía sus palabras secretas, y para los más recalcitrantes, la terrible plata que ardía en sus ojos inclinó sus cabezas. La mujer de ojos agudos marchaba día y noche, incansable, y cuando las estrellas brillaban en lo alto, aunque su piel ardía y lloraba de dolor, no se detuvo.
Cuando los niños estrella le bloquearon el paso, la luz plateada de sus ojos brilló y los hizo retroceder, y ella pronunció las palabras secretas del viento y el agua con el poder de la luna en su lengua para convocar una tormenta que los arrastrara. Muy pronto, la mujer de ojos agudos llegó a la imponente montaña a la que la había guiado la luna. Se elevó hacia el cielo, separando las tenues nubes. El pálido disco de la luna parecía descansar sobre su escarpado pico. Así fue como, con los huesos doloridos y la piel ardiendo, la mujer de ojos afilados comenzó a trepar. Le esperaban muchas pruebas en la montaña, porque las bestias estelares habían comenzado a llegar con fuerza, y cuando llegó a la cima, la mujer de ojos agudos se encontraba en un estado realmente terrible. Tenía cicatrices en la piel y las extremidades rotas. Se apoyó pesadamente en un palo de ébano empapado en su propia sangre. Solo el poder de la luna y el sentimiento en su corazón la impulsaron. Por fin, la mujer de ojos agudos llegó a su destino. En la cima alta y azotada por el viento, encontró una depresión poco profunda y se sentó. Colocando su bastón sobre sus rodillas, la mujer miró hacia arriba y con las manos temblorosas sacó los últimos objetos de sus bolsos, un grueso tomo encuadernado en cuero negro y una sola pluma. Con el libro abierto en su regazo, la mujer de ojos agudos fijó su mirada en el cielo nocturno y se quedó quieta. Pasaron las horas, y luego los días, y con cada día que pasaba, la malicia de las estrellas crecía a medida que sentían la mirada mortal que se atrevía a mirarlas. Por la noche, sus voces silbantes comenzaron a resonar y los oídos de la mujer sangraron ante el sonido, incluso cuando sus ojos humeaban en sus cuencas. Pequeña muñeca de barro, tan llena de orgullo, ¿te imaginas que podrías tener éxito donde los poderosos fracasaron? Croó las estrellas, y bajo su luz, la piel de la mujer se ennegreció y sangró. Cosa débil, cosa fugaz, cosa defectuosa, muere como deberías haberlo hecho hace tanto tiempo. Tus padres se desmoronaron ante nosotros y tejieron este caparazón poroso. Ya se debilita. Ya se desmorona como ellos, y los defectuosos ya no existirán, se burló de las estrellas. Más allá de ti, estamos. Somos los anónimos e innombrables, no contados en nuestras legiones. Todos somos cosas que no se pueden saber. Acuéstate y muere, muñeca de barro, y ahórrate el sufrimiento, abucheó a las estrellas. 10.000 maldiciones, burlas e imprecaciones llovieron sobre la mujer cada noche, azotándole la piel hasta que apenas se adhirió a sus huesos. Sin embargo, su mirada nunca se desvió. Incluso cuando los ojos de la mujer de ojos agudos se quemaron por completo, dejando solo luz de luna líquida, su mirada nunca vaciló. Los días se convirtieron en años, y los años se convirtieron en décadas, y las décadas se convirtieron en siglos, y luego, por fin, un milenio y la ira de las estrellas creció. En todas las tierras, su veneno disminuyó en potencia a medida que su ira caía sobre un solo punto, pero al hacerlo, se produjo su propia derrota ya que la luna también pudo concentrar su poder en ese único punto. Por fin, 1000 años después del día en que la mujer de ojos agudos se sentó por primera vez, algo cambió. El polvo de un milenio llovió mientras la cabeza de la mujer se agachaba para mirar las páginas en blanco de su libro. Arriba, las estrellas se burlaban de ella, seguras de que su victoria por fin había llegado, y sin embargo, cuando el brazo marchito de la mujer de ojos agudos crujió y por fin puso la pluma sobre el papel, ella habló. De sus labios caían bocanadas de polvo y suciedad con cada palabra. Guarda silencio, oh charlatanes, alimañas burlonas. Ya estoy harto de tu veneno, y todos nosotros también. Las palabras resonaron durante la noche y más allá del cielo, y por un momento, algunas entre las estrellas temblaron. Sin embargo, la mayoría simplemente estaba enfurecida. ¿Te atreves?, silbaron, y los pocos pelos que aún se aferraban al cuero cabelludo de la mujer de ojos afilados se marchitaron y se desmoronaron hasta convertirse en polvo. Cuando tus huesos apenas se adhieren a sus vecinos y tus órganos fallan, unidos solo por la luz de la luna y, ¿pensarás en hablarles así a los puros, a tus superiores? Yo soy la hija de tus conquistadores, dijo la mujer de ojos agudos, con voz como un viento seco de otoño. Su pluma comenzó a rayar la página, dejando rastros de luz de luna en forma de letras nunca antes vistas por ojos mortales. Y os nombro cobardes a todos. Hemos humillado a tus padres, silbó las estrellas. No hables de conquistadores, pequeña muñeca de barro.
He contemplado tu luz durante 1000 años y he aprendido tu lengua en la misma, oh débil alimaña. Conozco la mentira de tus palabras. La sangre de los guerreros hierve en las profundidades del pantano y del océano, se agita profundamente en las venas de la madre y se aferra a las alturas del padre. Todos ustedes son rezagados y cobardes, como alimañas furtivas y pájaros carroñeros. Temías a la madre, temías al padre y temes sobre todo a sus hijos. Sepan esto, oh maliciosos, eres contado y nombrado. La pluma de la mujer completó el primer personaje, y el mundo tembló cuando la gran estrella del norte, la más brillante del anfitrión estelar, aulló. La luz de la estrella se atenuó y se suavizó, y un hilo de plata a la deriva se filtró desde el cielo para enrollarse alrededor de la mujer de ojos agudos. A la luna ofrezco tus nombres y tu luz, dijo la mujer, 1000 años y toda una vida de despecho en sus palabras. Mira a través de las cortinas como quieras, pero nunca más tu malicia alcanzará más que los picos más altos. A la luna ofrezco tu luz y tu hambre. Aunque la oscuridad pueda permanecer llena de terrores, el cielo nocturno nunca más traerá miedo propio. Con cada personaje que se escribía, una estrella se oscurecía y el mundo temblaba. Con cada estrella atenuada, la carne de la mujer era restaurada. Por fin, cuando la última estrella se atenuó, la mujer se puso de pie y quedó envuelta en una brillante luz estelar. Ya no había huesos marchitos con un rostro parecido a una calavera. La mujer de ojos agudos miraba las estrellas con ojos de luz de luna como una anciana ale y cordial. Vestida con las brillantes galas del tenue cielo nocturno, asintió con satisfacción y su libro se cerró de golpe, sacudiendo el mundo una última vez. Arriba, las estrellas ya no guiñaban el ojo ni se burlaban, sino que permanecían quietas, silenciosas e imperturbables. Estoy listo, oh mayor. Estos huesos están cansados y esta vida ha pasado. ¿Podría estar contigo y vigilar a estos malhechores para siempre? No hubo respuesta en las lenguas de los hombres, solo un suave suspiro cuando la mujer de ojos agudos se disolvió en un rayo de luz de luna y abandonó el mundo para siempre. Y arriba, la pálida luz de la luna se hizo brillante con la luz estelar reflejada. Por primera vez, la luna apartó su rostro brillante de la tierra y las estrellas se acobardaron. Hilo 123, Convergencia 1. Por tanto, la calidad del agua es tan importante como la procedencia de las hojas para conseguir el sabor adecuado, explicó Kai Renxian. Mientras hablaba, vertió agua caliente en la tetera sobre las hojas que esperaban. Lindy tuvo que admitir que la fragancia creciente era bastante agradable. Sin embargo, tuvo que suspirar al saber que, dependiendo de la mezcla, podía arruinar el té usando el agua equivocada. ¿Puedo preguntar por qué elegiste calentar el agua manualmente?, preguntó Lindy. La olla tiene formaciones de calentamiento ajustables, ¿no? Estaban sentados en el comedor de Kai Renxian. Era tan sencillo y espartano como el suyo, ya que la heredera no se había molestado en decorar mucho una casa temporal. Entre ellos se colocó un juego de té increíblemente fino hecho de porcelana blanca con patrones del verde más pálido pintados en la superficie. Si sus sentidos estaban en lo cierto, los patrones utilizaban lo que Lindy estaba bastante seguro que eran literalmente piedras espirituales verdes en polvo como pigmento. Lindy tuvo que esforzarse para no mirar fijamente cuando la niña lo sacó. Kai Renxian no levantó los ojos hasta que terminó de verter, dejando que el agua humeante se desbordara en el recipiente en el que descansaba la tetera. Si bien las formaciones de calidad comercial son lo suficientemente buenas para un uso informal, les muestro el método adecuado. Para mezclas de calidad verdaderamente alta, estas formaciones son insuficientes. En lugar de ello, debes conocer y alcanzar la temperatura adecuada a mano. Lindy observó los trazos magistrales de las formaciones incorporadas en los diseños de la porcelana. Se preguntó qué pensaría Kai Renxian de las formaciones de calefacción mucho más primitivas del juego de té de su propia casa. Ya veo, ¿y cómo sabes la temperatura adecuada? Leyendo materiales instructivos sobre la mezcla que estás elaborando, dijo Kai Renxian. Colocó la tapa de la tetera. A menos que consideres que tus sentidos son lo suficientemente finos como para detectar las pequeñas fluctuaciones en el y del té y reconocerlas por lo que implican. Creo que me quedaré con lo primero, dijo Lindy. Una elección sabia. Yo mismo he aprendido a reconocer tales cambios, pero no es necesario para el practicante ocasional, dijo Kai Renxian, inclinándose hacia atrás en su asiento. Ahora,
Hay que dejar que el ginseng Huaguaro se prepare durante exactamente 12 minutos y 38 segundos, por lo que debemos esperar. Dime, Lindy, ¿qué has aprendido durante tu tiempo con Wang Chao? Lindy tarareó para sí misma, golpeando con sus dedos la mesa pulida. Me temo que solo tengo algunos pequeños chismes. Lindy se disculpó. Aunque creo que he causado una buena impresión en los asistentes, apenas comparten secretos profundos. Está bien, dijo serenamente Kai Renxian. No espero lo imposible. Muy amable de tu parte, Lindy respondió. Veamos. Dejando a un lado los chismes personales, parece que la mayoría de los discípulos tienen una visión positiva de ti. Su participación en la destrucción de la fuerza de asalto en la región oriental el mes pasado fue muy aclamada. ¿Por qué estabas escuchando? Kai Renxian pidió una aclaración, arqueando una ceja. Lindy sonrió. Yo también lo pensé al principio, pero no, al menos entre el grupo en el que estaba, la admiración era sincera. Que ninguno de los asaltantes escapó te fue atribuido. Mis artes permitieron que aquellos que huían fueran derribados, pero no puedo atribuirme el mérito de haberlos incitado a la posición que lo permitió en primer lugar, dijo Kai Renxian lentamente. Y era una fuerza pequeña. Yo solo lo llamaría una victoria para la moral. Lindy solo pudo encogerse de hombros. No fue así como lo vieron los discípulos. Después de meses de atropellos y fugas y escaramuzas, una fuerza que estaba siendo inmovilizada y destruida fue aplaudida en voz alta. Dejando eso de lado, he logrado algunos avances al discernir la posición del clan Wang. Fue solo un comentario de Wang Chao, pero... Lindy recordó la conversación. Usted entiende, señorita Ling, que esos habitantes del bosque piensan en la gente de las colinas y montañas como advenedizos y recién llegados, como si no estuviéramos aquí, resistiendo a las tribus mientras ellas estaban sentadas bonitas en sus palacios jugando a los juegos de la corte. Solo espera, dicen. No amplíes tus tenencias, no tomes represalias. Va, no dirían eso si esos brutos hicieran más que hurgar en su periferia cada año. Wang Chao se había quejado mientras tomaba una taza de sidra. Tienen algo de razón, había dicho Lindy con cuidado. Seguramente no tenemos suficiente gente para albergar todas las montañas del muro. No es necesario, se había quejado Wang Chao. Construyamos puestos de avanzada y las bestias podrán quedarse con el resto. Sería mejor que dejar en paz a las tribus de las nubes. Además, no dejes que las tonterías del norte te engañen. Las tribus pueden ser sometidas. Son hombres tanto como nosotros. Matan a sus guerreros y el resto se alinea. La mitad de las aldeas de nuestras propiedades son de sangre de tribu de las nubes. Hay rebeliones ocasionales, por supuesto, pero déjenlas unas cuantas veces. Denles una muestra de un estilo de vida civilizado apropiado y asegúrense de que a los niños se les enseñe adecuadamente y serán ciudadanos apropiados en poco tiempo. Porque uno de los generales favoritos del abuelo es el nieto de un can que se rindió. Tendré que ceder a tu experiencia. Lindy había respondido cuidadosamente. Algo en sus palabras la molestaba, pero no podía decir exactamente qué. Aún así, hacer todo eso lleva tiempo, ¿no? Así es, Wang Chao lo había permitido a regañadientes. Parece como si el resto de la provincia pareciera pensar que los asaltantes arruinados ya no son un problema real. Incluso los jianos han dejado a nuestra suerte estos días, acercándonos a los norteños, y mira a dónde nos ha llevado. El trono hizo más por nosotros con las sectas de lo que el resto de la provincia había hecho antes de que la duquesa Kai se levantara. Pensarías que lo recordarían. Si su punto de vista es común, el clan Wang se siente algo aislado y abandonado, explicó Lindy. Siguen apoyando a la duquesa, pero están muy agitados con el status quo. Como se esperaba. Kai Renxian suspiró. Continúa trabajando con él si quieres. Será una buena conexión para construir. Por supuesto, Lady Renxian, dijo Lindy. A ella ya ni siquiera le importaba hacerlo. Si bien podía ser un poco tedioso, había suficiente bien para compensarlo y ella aún podía cultivar en las reuniones. Dicho esto, debo felicitarla por haber alcanzado recientemente la etapa del umbral verde, dijo su señor. Es un logro impresionante. Tan impresionante como el tuyo, dijo Lindy.
Kai Renxian estaba completamente en el umbral y la había superado en casi un mes, pero la brecha en el cultivo de la base se estaba cerrando. Kai Renxian le dio una mirada poco divertida. Acepta el cumplido, Lindy. Me encargaré de hablar con mamá sobre aumentar tu estipendio de cultivo a finales de año. Gracias, Lady Renxian. Lindy esperaba mantener todo su ritmo de cultivo. Miró hacia la tetera, inhalando la fragancia ascendente. 12 minutos, había dicho la heredera. Olía como si estuviera listo para beber ahora. ¿Pero qué debemos hacer con las clasificaciones de nuestras sectas? Necesitamos seguir ascendiendo, pero no he conseguido ninguna pista sobre otras grandes misiones en las que podría ofrecerme como voluntario. En ese sentido, tengo mis propias pistas. Core Disciple ha estado agradecido por mi apoyo en algunos asuntos y he recibido algunas ideas sobre las próximas misiones. Creo que es hora de que emprendamos juntos una tarea para demostrar su capacidad de apoyarme de una manera más directa. Hay un par de tareas de alto perfil que creo que serían adecuadas. La mirada de Lindy regresa a Renxian, curioso. Oh, ¿qué está planeando la secta? En primer lugar, la inteligencia de la secta ha discernido dónde se están reuniendo varios líderes de nivel inferior bárbaros, para coordinarse. Se cree que el sitio también tiene cierta importancia ritual. Se necesita un grupo para atacarlo, respondió Kai Renxian. Alternativamente, la secta está construyendo una nueva base avanzada bajo tierra. Sus propiedades geománticas se utilizarán para permitir que cultivadores más potentes funcionen en ese entorno tóxico. La secta espera una fuerte resistencia a su construcción. Parece que habrá enemigos del reino superior en ambos casos, dijo Lindy con cautela. En efecto, dijo Kai Renxian sin rodeos. Tendremos nuestros propios aliados, pero de todos modos será un asunto peligroso. ¿Tienes alguna preferencia? Lindy miró hacia la mesa, mirando su débil reflejo en la superficie pulida. Recordó las cavernas y el Syzygy. Recordó a la legión nacida en alas silenciosas y sus reinos superiores mutilados. Prefiero evitar las cuevas si a ti te da lo mismo, Lady Renxian, dijo Lindy. No es tu razonamiento mejor pensado, dijo Kai Renxian. Aunque puedo empatizar con el razonamiento. Ah, así era, Kai Renxian había quedado incapacitado en el asalto inicial por la activación de la Iming. Creo que desde la perspectiva de ganar rango de secta, un ataque también es mejor. Es una victoria más visible y más obvia, dijo Lindy después de un momento de reflexión. Las comisuras de los labios de Kai Renxian se peculiarizaron. Mejor, pero aún no apto para el público. Lindy resopló. Bien. Entre nosotros dos, es muy poco probable que algún bárbaro en nuestra zona asignada escape. Seremos más activos en una operación de este tipo. Kai Renxian la miró impasible y luego asintió levemente. Muy bien. Lindy tarareó. ¿Puedo preguntar cuál es tu opinión al respecto? En verdad, soy ambivalente, dijo Kai Renxian después de un momento. Creo que nuestros talentos son útiles en ambas situaciones. Sin embargo, me inclino por tu razonamiento. Y también encuentro desagradable el subsuelo. Qué irresponsable de tu parte basar tus decisiones en algo así, Lindy regresó. Kai Renxian la ignoró y volvió al té. El ginseng coaguado requiere el uso de un colador de viento tipo 3 para lograr el sabor óptimo. Para colar la infusión adecuadamente, debes. A medida que avanzaba la heredera, Lindy se instaló para escuchar. Ella podría preocuparse por la misión más tarde. Después de todo, esta vez no era que el objetivo fuera nada loco. ¡Qué agradable sorpresa, hermana Junior! Dijo Liao Su alegremente, hablando por encima del fuerte viento. Sixian se rió en su cabeza. Lindy silenció silenciosamente a la musa y le ofreció una reverencia. Hermano mayor Liao, ella lo saludó, mirando a su lado donde estaba otro joven. ¿Hermano mayor Ruan? Ruanse le dio una débil sonrisa. En efecto. Parece que trabajaremos juntos, hermana Junior. En su cabeza, Angie dejó escapar una risa totalmente inapropiada. Sengi simplemente parecía confundido. Estaban parados dentro del campamento delantero de la secta.
Alrededor de pabellones y tiendas de campaña se alzaban muros temporales de madera, y los soldados del primer y segundo reino corrían de un lado a otro bajo la lluvia torrencial encargándose de una multitud de tareas. A los tres les llovió a su alrededor. Fue algo bastante simple para Lindy manipular el aire que la rodeaba para desviarlo. ¿Ustedes dos se conocen?, ella preguntó. ¿Es posible que este hermano mayor alguna vez haya sido tutor de un joven que estaba pasando por su fase de melancolía?, dijo Liao Su, con los ojos arrugados de diversión. ¿Es realmente necesario hablar de estas cosas? Ruanzen puso cara de dolor. ¿Cómo has estado, hermana Junior? Debo expresar mi pesar por no haber podido celebrar nuestra reunión el mes pasado. Estoy bien. Mis heridas están curadas, dijo Lindy cortésmente. ¿Cómo está la hermana mayor bien? Ella se está recuperando bien de su agotamiento, dijo Ruanzen, frotándole una mano en el cabello. Lo sabrías, después de haber pasado la mayor parte de una semana acampando en la sala de medicina, dijo Liao Su a la ligera. Tan dedicado. Lindy sonrió. Estoy segura de que la hermana mayor lo apreció. Angie se quejó en su cabeza. Lindy la ignoró. ¿Por qué me siento como un conejo atrapado entre dos serpientes? Ruanzen se quejó. En cualquier caso, a Bian ya le gustaría unirse a nuestras discusiones. Si tienes tiempo este mes, hermana Junior, la invitación sigue en pie. Lindy consideró su proyecto tentativo con las preferencias musicales de Sengi y Ruanzen. Me encantaría, si todavía me tuvieras, hermano mayor. Por desgracia, quedarse solo. Ese es el destino del idealista, lamentó Liao Su. Dejado afuera en el frío por mi camino de justicia. Es más bien que tienes una oreja de hojalata y no puedes distinguir un Eru de un Guqin, dijo Ruanzen secamente. Cruel, hermano menor, para burlarse tanto de mi discapacidad, dijo Liao Su, poniendo una mano sobre su pecho. Dulce hermana menor Ling, ¿representarás esto? El hermano mayor Liao tal vez debería bajar un poco el tono, dijo Lindy rotundamente. Se tambaleó como si lo hubieran golpeado. Lindy no pudo evitarlo. Ella se rió entre dientes. Parte de la tensión en sus hombros se alivió. Lindy miró hacia atrás por encima del hombro mientras sentía que el aire se desplazaba y la luz caía sobre su espalda. Ella se giró y se inclinó. Lady Kai, ¿ha completado nuestros arreglos? Lo he hecho, dijo Kai Renxiang uniformemente. Estamos registrados entre los oficiales voluntarios. Ruanzen y Liao Su hicieron una reverencia baja. Lady Kai. Kai Renxiang los miró a ambos. Levanten la cabeza. Liao Su, ¿tu padre ha estado bien? Liao Su se enderezó y su habitual buen humor brilló en sus ojos. El padre se siente muy honrado por su posición. Pero la edad le deja sanguijuelas en los huesos. Él espera que mi hermana mayor esté lista para asumir pronto el papel de la familia. El médico Liao es verdaderamente hábil, pero si es Liao Hu, entonces creo que sus zapatos estarán bien llenos, Kai Renxiang respondió diplomáticamente. Sus ojos se dirigieron hacia Ruanzen. Señor Ruan, no es propio de usted unirse a tales operaciones. Bueno, la hermana Bian dejó en claro que debía ser útil, dijo. Será un honor servir con usted, Lady Kai. Me agradará alcanzar la victoria a vuestro lado, respondió la heredera. ¿Puedo preguntar qué asuntos estaban discutiendo en mi ausencia? Solo pequeños asuntos personales, mi señora, dijo Lindy. Ruanzen y yo a veces discutimos asuntos musicales con algunos otros discípulos. ¿Es eso así? Kai Renxiang preguntó. La hermana menor Lin puede ser bastante perspicaz a su manera, añadió Ruanzen. Kai Renxiang miró a Lindy con el rabillo del ojo. Bastante. En cualquier caso, creo que deberíamos ocupar nuestros lugares para la reunión de orientación. ¿Realmente ya es tan tarde? Layo Su miró hacia el cielo gris cierro. Es muy difícil saber cuándo están los bárbaros. Lindy miró hacia arriba, considerando la tormenta. Las nubes agitadas se extendían hasta el horizonte en todas direcciones excepto en el norte, donde se curvaban de forma antinatural alrededor de las montañas de la secta, frenadas por sus pupilos. Ciertamente no iban a interrumpir algo pequeño, al parecer.
Hilo 124. Convergencia 2. El pabellón donde se llevaría a cabo la reunión estaba lleno de terceros reinos, alrededor de 2 decenas de discípulos de la secta interior. La mayoría, juzgó Lindy, provenían de rangos inferiores con cultivo en la primera o segunda etapa del reino verde y físico bronceado. Lindy asintió cortésmente hacia algunos a quienes reconoció de las reuniones de Wang Chao, pero permaneció al lado de Kai Renxian mientras ingresaban. Dejándose a un lado a ella misma, a su señor, Liao Su, y a Ruanzhen, solo había otros 3 discípulos en la etapa de fundación o por encima de ella. Esos 3 estaban en el centro de la tienda. Una era una cara familiar. Wansi se mantuvo firme en el lado izquierdo de la tienda, mirando solo brevemente el camino de Lindy cuando entró. El único cambio en la niña desde la última vez que Lindy la vio fue una fina cicatriz que viajaba desde la comisura de su ojo derecho hasta debajo de su cabello. Debe ser una reliquia de cualquier encuentro que tuvo en lo profundo del sueño antes de encontrarlos. Frente a ella se encontraba un joven de brillantes ojos verdes. Era un tipo guapo, lo que la ponía en la mente de Anjian. Tenía piel oscura y cabello castaño ondulado que enmarcaba rasgos aristocráticos. Vestía ropa verde pálido y marrón con una armadura ligera en los brazos, el pecho y la parte inferior de las piernas. La tercera era, sorprendentemente, la anciana bajita y corpulenta que había supervisado su duelo con Liang Ge hace meses. El hombre de rasgos suaves vestía túnicas de color amarillo pálido, que combinaban con el brillo dorado de su piel. Su expresión era de somnolencia, pero Lindy sabía que no debía pensar que un anciano estaba desatento. Con él estaban otros 2, el anciano enmascarado que había supervisado sus desafíos, el anciano Nai, y una mujer imperiosa vestida de azul, a quien había conocido solo una vez. Era el dragón que había asistido a su fiesta de cumpleaños en la casa de Sekin hace mucho tiempo. Fue el joven quien habló mientras entraba el último de los discípulos internos. Una vez aplaudió, silenciando los murmullos perdidos. Bienvenidos, mis hermanos menores. Para aquellos que no lo saben, soy el discípulo principal Diao Gen. A mi lado está el discípulo principal Wansi, y hoy con nosotros están los honorables ancianos Bei Yongri, el anciano Nai Sui, en representación del anciano Suje, el dragón del río Quince. El anciano dorado les dio a todos una sonrisa paternal, con las manos apoyadas en la hinchazón de su vientre. Los otros 2 simplemente los miraban impasibles. Dayo Gen continuó, manejando de esa manera buenos oradores tenían que parecer como si estuviera mirando a todos a la vez. En primer lugar, quisiera agradecer a todos los que se ofrecieron como voluntarios para este deber hoy. Tus contribuciones a la secta no serán olvidadas. El asunto de hoy es uno que los líderes de la secta han debatido ferozmente, dijo gravemente, porque existe toda posibilidad de que esté pensado como una trampa. Solo hubo un pequeño ruido ante esa revelación. Lindy compartió un vistazo con Kai Renxian. En los días intermedios habían hablado más sobre la misión y había surgido la posibilidad. La adivinación dentro de la secta sigue siendo problemática y no concluyente, dijo Diao Gen, sacudiendo la cabeza con tristeza. Fuentes como las que tenemos indican tanto el potencial de una gran fortuna como un gran peligro, por lo que se decidió que debíamos atacar. Sin embargo, no somos tontos. El Elder Zhonghui se asegurará de que no nos veamos abrumados por un potencial enemigo de alto cultivo y, si es necesario, pedirá refuerzos, que serán liderados por los otros 2 élderes. Si los bárbaros pretenden atraparnos, se encontrarán atrapados a su vez. Lindy miró al anciano sonriente. Estaba en el 6º reino, tan potente como cualquier cosa que los bárbaros pudieran reunir, pero el destino del Elder Zhou preocupaba su mente. El objetivo es el siguiente, continuó Diao Gen, señalando la piedra vacía entre los 3 líderes de la expedición. El suelo plano se ondulaba como el agua y surgían formas, picos de montañas, valles y colinas representados en miniatura. El detalle de la escultura era exquisito, pequeños árboles y plantas representados en piedra más oscura y ríos brillando en cristal. La mano extendida de Diao Gen señaló un pico en el centro cuando terminó. Era más corto que los demás, como si alguien hubiera venido y hubiera quitado la mitad superior del pico, dejando un pozo cavernoso. Se cree que Earthwound Peak es un volcán inactivo, aunque nunca ha entrado en erupción en la historia del imperio. Sin embargo, la implicación obvia es incorrecta, dijo Wansi con claridad.
Despertar la montaña estaría más allá de las habilidades de cualquier miembro de la tribu de las nubes registrado hasta ahora. Existe cierta posibilidad de cooperación con sus aliados, pero no creemos que ese sea el propósito de la reunión. De todas formas, podemos investigar después de haberlos roto, ¿no? Dijo Diao Gen a la ligera. Esto le valió una pequeña risa educada. Para nuestros propósitos, el asalto se dividirá en dos grupos. Uno atacará directamente al enemigo y el otro rodeará el extremo sur del espacio de batalla para atrapar a los que huyen. Yo lideraré el grupo perimetral y la hermana de la secta Wan liderará el asalto. ¿Y si huyen hacia el este, el oeste o el norte? Encontrarán a mis hermanos y hermanas esperando, el Elder Jonglui terminó alegremente. En efecto, dijo Diao Gen ahora bien, ¿quién desea unirse a qué grupo? Lindy compartió una mirada con Kai Renxian. Sus pensamientos son similares a los míos, Lady Kai. Lindy preguntó en voz baja. Creo que sí, la fuerza principal. Kai Renxian murmuró. Para sus propósitos, una opción era el claro superior. Permanecer en el perímetro para realizar capturas estaba muy bien, pero si podían evitar que los miembros de la tribu escaparan de la caldera en primer lugar, eso era mucho mejor y de mayor perfil. Lindy asintió con la cabeza. Participaremos en el asalto, gritó Kai Renxian, hablando por encima de los murmullos de los otros discípulos mientras discutían el asunto. Diao Gen sonrió. Por supuesto, Lady Kai. Me agradará contar con su participación, añadió Wansi de manera uniforme. Lindy miró a la niña mayor a los ojos y recibió un pequeño gesto de reconocimiento. Pronto, otros discípulos hicieron lo mismo y anunciaron sus decisiones. Liao Su se uniría al perímetro y Ruanzen al asalto. Los demás discípulos se dividieron, en su mayoría a favor del asalto. De los terceros reinos presentes, el asalto tendría 28, incluidos ellos, y el perímetro 23. Ahora que estos asuntos están resueltos, pasemos a la siguiente parte de la sesión informativa, continuó Diao Gen sin problemas mientras el último discípulo tomaba su decisión. Si bien no ha sido posible adivinar las certezas de la composición enemiga, ciertas cuestiones han quedado claras. Esta reunión o ritual involucra a más que solo las tribus más septentrionales, dijo gravemente Wansi. Diao Gen cruzó los brazos, dándole a su compañero una mirada ilegible. Bastante. Hasta ahora, hasta donde hemos determinado, este conflicto ha involucrado solo a una confederación de tribus cuyas rutas tradicionales las llevan a través o cerca de las fronteras establecidas tras Ogodei. Es un error común imaginar a las tribus de las nubes como un grupo homogéneo, dijo Wansi sin rodeos. Esto es falso. Los cartógrafos imperiales han medido que todo el muro abarca una región tan grande como los propios mares Esmeralda, aún más grande si contamos las estribaciones donde las montañas dan paso a las tierras de hielo. Hay, en estas montañas, más de 100 tribus con las que hemos tenido muy poco contacto, dijo Diao Gen, golpeando el codo con los dedos. Y muchas decenas más de las que tenemos conocimiento, pero que hasta ahora han desdeñado este conflicto. Sin embargo, hemos adivinado movimientos sin precedentes entre estas tribus más distantes. Si bien la gran reunión de los bárbaros, en Starstone Peak el año pasado es un factor conocido, una especie de debate diplomático primitivo que ocurre una vez cada década, los observadores de la secta estaban empezando a preocuparse por los movimientos extraños de las tribus, y las fusiones de tribus más del sur a su paso, incluso antes de que comenzara la guerra actual. Se sabe que antes de que esta tormenta floreciera y dificultara el reconocimiento, los miembros de tribus no involucradas estaban comenzando a moverse en esta dirección, aunque solo fuera en pequeñas cantidades, dijo Wansi. Sospechas de alianza y confederación, observó Kai Renxian. Así es, Lady Kai, dijo Diao Gen dada la falta de presencia de verdaderos jefes, es poco probable que las cosas estén tan avanzadas todavía. Por lo tanto, esto también tenía como objetivo desacreditar los esfuerzos de las tribus que estaban en guerra con ellos en ese entonces. Al aplastarlo tempranamente, el imperio disuadiría a otras tribus de unirse a la causa. Aún así, algo en esa lógica la molestaba. Sixian observó. Incluso si lo hicieran, el imperio sería el partido más fuerte, pensó Lindy. Al final, los mares Esmeralda no estaban desorganizados de la misma manera que lo habían estado para Ogodei. La duquesa estaba aquí, e incluso si hubiera algún conflicto interno,
el resto del imperio estaría detrás de ella. Ella no rechazaría la ayuda externa repetidamente como lo habían hecho los Sui. Sin embargo, si llegara el caso, moriría mucha más gente. Sin embargo, Lindy no habló. Había aprendido mucho sobre etiqueta y nobles a lo largo del año. Al hacerlo, aprendió más sobre lo que esperaban los cultivadores imperiales. Ella sabía que decir esas cosas solo la tildaría de cobarde. Ella miró de reojo a Kai Renxian y vio indicios de un ceño fruncido en el rostro de la niña. ¿Sus pensamientos vagaban en la misma dirección? El resto de la sesión informativa se dedicó a cuestiones más sencillas, discutiendo el terreno y los movimientos de las unidades sobre el terreno. Lindy ahora entendía mejor estas cosas que hace apenas unos meses. Por la propia naturaleza de su objetivo, no podrían atraer a un gran número de personas sin alertar a las tribus. Dado que estaba en el equipo de asalto, ella, junto con un joven en tareas de comunicaciones y con la ayuda de técnicas superpuestas de empoderamiento sigiloso de la media docena de discípulos exploradores que los acompañaban, tomaría la iniciativa para que vieran la caldera misma. Sería ella quien le transmitió a Wanzi y Kai Renxiang la información sobre dónde colocar su primer strike. Era una posición peligrosa ya que llevaría tiempo reunir al resto de las fuerzas, pero Lindy confiaba en sí misma y en su espíritu. Incluso contra oponentes más fuertes, esperaba que pudieran resistir al menos por un corto tiempo. Una vez finalizada la sesión informativa, solo hubo organización para la mudanza. La lluvia torrencial afuera no había parado y no pararía durante todo el viaje. Los ralentizaría mucho, no por la lluvia en sí, sino porque se sabía que los chamanes de las tribus de las nubes podían usar la lluvia que caía como medio para las artes de percepción, por lo que tendrían que moverse lentamente y usar señuelos para confundirlos. El Elder Jongrui no era del tipo sutil y el Elder Jiao estaba ocupado. El viaje duró casi medio día en esas condiciones. Lindy no tuvo mucho tiempo para hablar con nadie. Junto con Liao Su, se le asignó rodear el perímetro, observar sus alrededores e informar para que las marchas señuelo y demás pudieran ajustarse y se pudiera planificar la ruta del grupo principal para evitar a los miembros dispersos de la tribu que atravesaron la tormenta. Finalmente, apareció a la vista el pico Earthwound, elevándose sobre nuestras cabezas. La montaña era una cosa fea y torcida de piedra negra, y la caldera era una cosa profunda y sombreada como si algo tremendo hubiera golpeado oblicuamente, cortando el pico y cavando un enorme abismo en su costado que dejaba una parte del borde que se alzaba alta y dentada sobre el borde inferior más liso. Incluso aquí en su base, la presencia de tribus de las nubes no era obvia. Cualesquiera que fueran los chamanes responsables de la tormenta, no estaban presentes. El Elder Jongrui había abandonado su grupo mucho antes de que llegaran a este punto para evitar ser detectados, volando muy por encima de las nubes, más alto incluso de lo que todos los miembros de la tribu de las nubes, excepto los más fuertes, podían soportar. Diao Gen y el grupo perimetral también se habían separado, dando vueltas alrededor de la montaña hacia el sur. Hilo 125, Convergencia 3. ¿Crees que estás preparado, Lindy? Kai Renxian preguntó mientras se acercaban al punto de partida. La parte delantera del grupo de asalto estaba escondida en una cueva poco profunda, mientras el cuerpo principal esperaba en el valle de un río unos kilómetros atrás. En el momento en que se daba la señal, hacían ruido, descartando el sigilo para avanzar a máxima velocidad, reduciendo la distancia a cuestión de 1 o 2 minutos como máximo, salvo interferencias. Creo que sí, dijo Lindy. Ella se había estado preparando para tales misiones desde hacía algún tiempo. Ella sonrió con nostalgia. Después de todo, soy el ladrón del viento. Kai Renxian levantó una ceja, como si pidiera una explicación. Lindy no dio ninguno. La heredera meneó la cabeza. Supongo que basta con que tengas confianza. La creencia de Lady Ka en esto es un honor, dijo Lindy secamente. El fracaso está prohibido. La heredera tenía una expresión poco divertida. No traiciones mi confianza. Lindy tarareó, sin preocuparse por las siniestras palabras. Ella podía sentir el hilo de la emoción tejiéndose a través de esa declaración mecánica, oculta a los otros discípulos que se preparaban para su participación en el asalto. Naturalmente, ¿no soy tu mano izquierda? De hecho, Kai Renxian estuvo de acuerdo, perfectamente serio. Espero tu éxito.
Y espero no estar en el lado comercial de las técnicas de mi dama por una vez, bromeó Lindy. Kai Renxiang sonrió débilmente y se dio la vuelta sin decir palabra. Lindy exhaló, dirigiendo su atención hacia adentro mientras caminaba hacia la boca de la cueva. Ella pensó. Dijo su hermano pequeño, con determinación coloreando su voz. Angie dijo con confianza. Pensamiento de Sixian. No había nada más que decir entonces. Cuando Lindy abandonó el campamento para elevarse por la ladera de la montaña, fue como una sombra y una brisa. La lluvia se filtró a través de ella como si no estuviera allí. La luz se desvió de ella, sin reflejar nada a los ojos del espectador, y en el reino de los espíritus, su paso no causó ni una onda. Y eso fue antes de que activara las técnicas Mocking Escape y Breeze in the Vault de Zephyr. Con ellos, ella no era más que el viento entre las gotas de lluvia, ni siquiera una sombra sobre la piedra negra de la montaña. Detrás de sus ojos, podía sentir la determinación del discípulo de las comunicaciones observando a través de ella. Ella revoloteó sobre el borde de la caldera justo debajo de los cascos de los guerreros que la custodiaban, y vio dentro de la caldera de abajo. Volando alrededor del aro había más de 100 reinos de segundos, y un grupo de los primeros jinetes verdes, 6 en total según sus cálculos, lo supervisaban. Al descender más hacia la caldera, notó que en las 21 personas que estaban abajo había 3 grupos obvios. Y había un cultivador de cian en uno de ellos. A medida que descendía hacia las sombras, se movía con mucho cuidado para evitar el aviso ocioso del cultivador del reino superior. Mientras se acercaba lo suficiente, comenzó a distinguir el discurso gutural de los miembros de la tribu. ¿Por qué entonces la gente del cielo debería confiar en un tipo de gente de las tierras bajas más que en otro?, preguntó el más poderoso de ellos. El miembro de la tribu Cian era de estatura media y vestía una armadura de hueso y escama. Se posó sobre el lomo de una enorme águila con plumas de color azul oscuro y blanco pálido. De las alas plegadas del pájaro salían volutas de nubes y niebla de lluvia, y la bestia miraba con tristeza a los otros grupos. Su máscara, sin embargo, llamó su atención. Era una cosa de cristal iridiscente que brillaba con luz prismática y ella sentía que sus ojos retrocedían. Le provocó un escalofrío, aunque le dejó los ojos ardiendo como si le hubieran salpicado agua salada en la cara. Piedra estelar, el discípulo de las comunicaciones murmuró. Se decía que Ogodei lo usaba en sus flechas. Sus propiedades para inducir una entropía rápida en construcciones y están bien registradas, pero que un mero cuarto reino utilice una pieza tan grande es. Con él estaban 10 guerreros, los 5 más débiles un paso por debajo de ella en cultivo. 3 coincidían con ella y 2 estaban un paso por encima. Hemos dicho muchas veces que nuestros aliados son diferentes. Si tú, otro bárbaro más joven habló, con la voz caliente e irritada. Sorprendentemente, ella lo reconoció. Recordó el crepitar de ozono de los relámpagos y la canción burlona que casi la había incitado a perseguir a los asaltantes. Allí, en su caballo de melena roja, estaba la cantante bárbara a la que se había enfrentado en defensa del pueblo del noroeste. Llevaba una máscara de hueso pintado y una gruesa armadura de cuero y tachuelas de metal. Fue silenciado cuando uno de sus compañeros levantó una mano con garras. A su lado había un syzygy. Era inusual para su especie, permaneciendo erguido sin la corazonada habitual. Por eso se elevaba sobre el cantante, de más de 2 metros de altura. Su delgado cuerpo estaba blindado con quitina azul negruzca brillante como el caparazón de un escarabajo, una impresión que solo se hizo más fuerte gracias al cuerno con puntas que se elevaba desde su yelmo. La criatura estaba en la 7ª etapa del tercer reino. La gente de Yalit Kai tiene un propósito común con la gente del cielo, la cosa hablaba. Su voz aguda no coincidía con los gruñidos graves de la lengua de la tribu de las nubes. Como vosotros sois del cielo, nosotros somos de las profundidades. Nuestros pueblos nunca necesitan tener propósitos opuestos, a diferencia de los saqueadores que contaminan, rompen y roban. Había otros 2 syzygy con él, encorvados y agachados como era más común, aunque solo estaban en la etapa de evaluación. Los 4 bárbaros que estaban con ellos estaban un paso más arriba, y sus monturas se movían incómodamente bajo la mirada de las otras tribus, aves rapaces. El último grupo era el más pequeño, con solo 2 personas. Uno era un bárbaro modesto montado sobre un caballo alado con pelaje azul pálido y alas emplumadas tan blancas como una nube.
cultivador de sexta etapa, vestía pieles pesadas en lugar de armadura y su máscara era cosa de hielo brillante. A su lado había una mujer extraña y pálida. Ella era alta, más alta que cualquiera de los hombres presentes, a excepción del hablante de Syzygy. Su cabello era de un tono amarillo pálido como el oro descolorido, y lo llevaba recogido en una trenza gruesa alrededor de su garganta. Sus rasgos eran extraños y extraños, la forma de sus ojos grises extraña. Llevaba un vestido de color azul pálido y blanco, y aunque estaba hecho de piel como los otros bárbaros, parecía extrañamente bien cortado y elegante, a falta de una palabra mejor. Era casi como un trabajo de sastre imperial. Lindy se sintió incómoda mirándola. La mujer se sentía familiar a pesar de su clara extranjería. Se sentía como una fría noche de invierno, feroz e independiente como un Sekin más agresivo, y estaba en el tercer reino. Mientras observaba, la mujer se inclinó para susurrarle al hombre. La Confederación del Cielo Blanco no ve ningún valor en tratar con demonios, dijo el hombre. Varios de los guerreros del primer grupo le lanzaron miradas de disgusto. Si nuestros hermanos del norte están tan desesperados, el Skakao Escoliada les dará la bienvenida. Más manos solo harán que el trabajo avance más rápido. El cultivador de Cian miró fijamente a la pareja antes de volverse hacia los demás. La Confederación de las Dos Estrellas está de acuerdo hasta cierto punto. Tu huelga fue una tontería. Es demasiado pronto, aunque lo hayas logrado. El Gran Kangalidan todavía está organizando su fuerza, y aunque el primero está aclimatado, el tercero y el séptimo aún no están listos para la guerra. No pedimos vuestra ayuda sin regalos, ladró el Syzygy. Nosotros, la gente profunda, sabemos lo que duerme aquí. Si has profanado la cuna del duodécimo, te arrepentirás, amenazó el cultivador más poderoso. Sabemos que buscas las estrellas caídas, hijo de los cielos, gruñó el Syzygy. Aplaudió y el aire brilló. El centro de la caldera tembló con un fuerte golpe cuando un trozo de piedra prismática de más de 10 metros de ancho se elevó de la tierra como si fuera agua. Mi pueblo es de la tierra profunda. Podemos entregar tus estrellas. Lindy miró fijamente el trozo de piedra estelar a pesar del ardor en sus ojos mientras el discípulo de comunicación en su cabeza balbuceaba incoherentemente. El aire que rodeaba la cosa se deformó y la piedra debajo de ella comenzó a fluir y derretirse formando un exudado iridiscente a medida que los enlaces del I comenzaron a distorsionarse y desintegrarse. Podía sentir las energías en la piedra, potentes más que cualquier otra cosa en la caldera, pero durmiendo. La voz del discípulo de las comunicaciones se cortó repentinamente y fue reemplazada por la de Wansi. Objetivo secundario: asegurar el objeto de piedra estelar. Su voz era entrecortada. Lindy apartó la mirada de la cosa mientras rodeaba la caldera como una brisa. Bien, ¿cuál era un objetivo más? Había escuchado todo el tiempo que podía. Algunas de las técnicas que le empoderaban estaban empezando a agotarse. Necesitaba elegir objetivos para Wansi y Kai Renxian.